les hablo también porque hay alumnos de otros diplomados que probablemente no tuvieran esta clase. Entonces, el problema actual con la dieta a mucosa, más que todo lo que trae consigo alrededor, postura de estos ayunos prolongados, saltando el desayuno, ¿cierto? Llevándolo más allá de 18 horas de pronto el ayuno y que resulta a veces un poco controversial, ¿ya? Sobre todo para personas más débiles, eh, que ha tenido algunos efectos adversos. En sus tiempos él también lo vivió. Él establece un sanatorio, eh, era muy creyente, incluso le decían que estaba trastornado porque quiso imitar la vida de Cristo y hasta lucía físicamente similar, ¿ya? Entonces pensaban que era algún delirio mesiánico cuando él siempre en realidad aclaró que su intención era mejorar la salud de las personas a través de cambios de hábitos, ¿ya? Bueno, esa es como una introducción para entrar en contexto. Entonces, dado que la dieta que él propone, ¿cierto? Es evitar productos inflamatorios, en este caso, la respuesta más correcta sería entonces la que está marcada en amarillo, ¿cierto? Los alimentos lácteos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los alimentos lácteos? Producen mucosa. Producen mucos, ¿sí? Me parece haberlo visto también con ustedes en clase, que justamente las personas que padecen problemas respiratorios actualmente eh, están recibiendo consejos, ¿cierto? De los médicos, que a veces se preocupan un poquito más de estos pequeños detalles, pequeños grandes detalles, de eliminar los lácteos de su alimentación, ¿ya? Entonces, los pediatras incluso están recomendando para los niños que sufren recurrentemente síndromes bronquiales obstructivos, eliminar los lácteos, ¿ya? Ahora, después lo vamos a ver, si nosotros eliminamos los lácteos, ¿se acuerdan? Eh, Vamos a tener déficit de algunos otros nutrientes, sobre todo en la alimentación de los niños. Ya por eso las tareas que se dieron de reemplazo de alimentos, ¿se acuerdan? Que dentro de ellos estaban los lácteos, iban enfocadas en eso, y lo vamos a ver acá en el examen de naturopatía, que se nos pregunta recurrentemente acerca de esto, ¿ya? Porque como naturópatas tendemos a hacer grandes cambios en la alimentación de nuestros usuarios, pero debemos tener en consideración para mantener el equilibrio, ¿cierto? Nutricional del reemplazo de los nutrientes que contienen aquellos alimentos. Entonces el problema con los lácteos es que eh, los adultos sobre todo vamos presentando intolerancias, eh, se han visto también en estos últimos tiempos muchas alergias a las proteínas de la leche, que se nace con eso, ¿cierto? Y además de eso, el problema que es un alimento inflamatorio, ¿ya? Produce, aumenta la producción de secreciones de mucus, ¿ya? Que son obstructivos para los niños eh, pequeños y para los adultos mayores sobre todo, ¿ya? Entonces, la alimentación láctea sería la respuesta correcta porque la pregunta dice, este tipo de dieta evita principalmente, por supuesto, alimentos ricos en fibras no, porque el alimento rico en fibra es el que nos ayuda a eliminar mucus, ¿cierto? Nos ayuda a eliminar secreciones, nos ayuda a limpiar el organismo y a liberar toxinas hacia el exterior. Hermano Antonio tiene abierto su micrófono por si acaso, para que no vaya a ocurrir algún accidente ahí de pronto. Ahí sí. Entonces, alimentos lácteos sería la respuesta correcta. Alimentos bajos en calorías no sería la respuesta correcta. Si uno no tiene conocimientos, pensaría que podría ser, ¿cierto? Si uno lo da a la chunte. ¿Por qué? Porque sabemos que los alimentos altos en calorías son peligrosos. Ah, no, pero dice evita. Ya. Entonces, no, no hay por dónde, ¿cierto? En realidad esta pregunta es sencilla. Si ustedes la abordan y no hubiesen tenido el conocimiento base, analicémosla. Dice alimentos ricos en fibra. Como les digo, los alimentos ricos en fibra son eh, buenos para la salud, ¿ya? Y nos ayudan a eliminar toxinas, ¿ya? Nos ayudan a eliminar mucus. Las toxinas producen mucus.
Los alimentos bajos en calorías, ahí sí, No, es por error. perdón. Culpa que hubo una interrupción por admitir una alumna, pero Ah, sí, decía que estoy, disculpa, sí, disculpa. decía que la anfitrión me había muteado. Ya, pero ahí estoy bien, se escucha bien ahora, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya, muchas gracias. Entonces, recapitulando, no sé desde dónde se dejó de escuchar, pero yo les decía que esta pregunta, vamos a ver tips de hecho también, la podemos abordar de distintas formas. ¿Qué pasa si yo no tengo la respuesta correcta, pero tengo conocimiento, sin embargo no me suena, ¿cierto, Arnold Ehret? Analicemos en esta pregunta en especial, eh, hasta por descarte la podríamos contestar, ¿ya? Fíjense ustedes, como les digo, alimentos ricos en fibra, nosotros sabemos que la fibra es favorable a la eliminación de toxinas, de mucus. Por lo tanto, no debería evitarse. ¿Ya? Alimentos bajos en calorías, también los alimentos bajos en calorías nos permiten disminuir peso corporal, ¿cierto? Y también eliminar entonces los excesos, por lo tanto, no sería lo más adecuado. Alimentos bajos en grasas, tampoco, ¿cierto? Porque sabemos que los alimentos bajos en grasas, en vez de evitarlos, son los que nosotros debemos favorecer, excepto en las dietas cetogénicas, pero no es el caso. Por lo tanto, la respuesta más correcta es alimentos lácteos, ya que sabemos que son alimentos inflamatorios. ¿Dudas o alguna acotación, observación? No, Yo creo, profesora, yo creo que ahí hay que fijarse bien nomás que esta dieta fue difundida por este naturópata, porque todo lo otro que dijo usted, lógicamente que es el beneficio para nuestra salud, o sea, es indispensable, más bien dicho, para nuestra salud, pero acá esta dieta fue difundida por este naturópata, eso es lo que hay que tener bien claro ese concepto. Claro, ¿ya? Pueden averiguar un poquito más acerca de él por si en el examen aparece otro tipo de pregunta al respecto. ¿Ya? La verdad es que esta pregunta la hemos encontrado solo en una forma de examen, ya hay 5 disponibles en la web, y es la única pregunta al respecto, ¿ya? Las otras no se encuentran. Veamos la pregunta número 2. Para tener un buen aporte proteico, solo se debe. Un buen aporte proteico está hablando de proteínas, ¿ya? Sabemos que todo en exceso es malo, pero necesitamos las proteínas para mantener un equilibrio, ¿cierto?, nutricional adecuado y por lo tanto mantener una buena salud. ¿Ya? Entonces, para tener un buen aporte proteico, ¿solo se debe comer carnes a diario? No, ¿cierto? No necesitamos comer carnes a diario. Podemos obtener buenas fuentes proteicas en alimentos vegetales. Por lo tanto, no es necesario. B, consumir carnes 3 veces por semana, tampoco. O sea, ni siquiera son las recomendaciones nutricionales actuales. Combinar alimentos vegetales como legumbres con quinoa o arroz, allí está la disyuntiva, ¿cierto? La pregunta, o sea, la respuesta C es conducente a, o sea, es postulante a hacer la respuesta correcta. Ya, analicemos la que sigue. Consumir todos los días carne vegetal, ahí es, yo creo, esto es lo que quiere verificar justamente el MinSal cuando nos hace esta pregunta. Ya, muchas veces vemos nosotros, y ustedes lo van a evidenciar cuando reciban personas vegetarianas, ¿ya? Que en realidad el cambio que hacen es quitar la carne de su alimentación y reemplazarla por algo que les parezca similar. Entonces muchos de ellos terminan consumiendo la carne vegetal de soya, que es la que más se ha difundido popularmente eh, en todas sus preparaciones. ¿Ya? Creyendo que con eso están recibiendo todo el aporte proteico que necesitan. ¿Ya? Y eso es así. ¿Será la carne vegetal de soya necesaria y, y un buen aporte proteico que debemos consumir periódicamente? no. No, ¿Por qué no? lógicamente.
No, porque en realidad, bueno, según he entendido eh, algunos datos sobre la proteína de la soya, dice que en realidad la soya, el consumo de la soya debería ser hasta una vez por semana y con eso obtenemos la cantidad de proteína necesaria para toda una semana. Es tan alto el nivel de proteína o de nutrientes de la soya que incluso no solamente consumiéndola como digamos, como la carne vegetal, sino consumiendo, por ejemplo, la leche de la soya. Ahí obtenemos una mayor cantidad de nutrientes, este, y solamente se toma una porción por semana y con eso estaríamos, digamos, suplantando la cantidad de carne que se debería consumir en Proteína. toda la semana de proteína. Proteína. Claro, bajo el punto de vista del aporte proteico, que es justamente donde apunta la pregunta, no es necesario consumirla todos los días, ¿ya? Profesor, y ¿Sí? también, en mi opinión, ¿cierto? O sea, entendiendo, digamos, que los proteicos van a estar en todos los frutos secos y también, digamos, en las legumbres, entonces, obviamente que el variado consumo, digamos, de estos elementos nos van a entregar a nosotros la cantidad proteica que necesitamos. Y Así obviamente es. también consumiéndolo en una proporción determinada, porque si dedicamos solamente, digamos, a consumir esto, vamos a tener problemas como si consumiéramos todos los días carne. Importante, muchas gracias. Eso es justamente lo que tiene que quedar clarísimo, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que saber para orientar a nuestros consultantes que son vegetarianos. Saben que no siempre estas personas vegetarianas son adventistas, ¿ya? De hecho, son bien pocos los adventistas que yo he recibido que son 100% vegetarianos. La mayoría son no adventistas, por lo tanto, aquí los escritos del Enfight, ¿cierto? No tienen mucha resonancia para ellos, ¿ya? Y muchas veces son jóvenes que por el amor a los animales dejan de consumir la proteína de origen animal. Pero el reemplazo que hacen no es saludable, ¿ya? Como les decía, bueno, ya no voy a comer yogur porque es de lácteo, entonces voy a consumir yogur de soya, voy a comer eh, empanadas con soya, ¿cierto? El pastel de choclo con soya, o sea, reemplazan alimentos que puede ser que no sean tan saludables por simplemente la soya, ¿ya? O sea, reemplazan la carne, perdón. Pero los alimentos que consumen igual no tienen una buena combinación. Eso como una aclaración. O sea, trofológicamente no sería correcto. Y por lo tanto se enferman, y tal como dice el hermano Fred, incluso pudiendo tener enfermedades muy similares a como si hubiesen estado consumiendo productos de origen animal. ¿Bonasa? Ya, ok. Pase para adelante nomás. Pastor Hugo, ¿quiere hacer Sí, una acotación? pero en realidad vengo a firmarlo. Tiene su micrófono abierto. No es tanto. Pase no, ahí están diciendo. ¿Ya? Gracias. Gracias, muy amable. ¿Quiere hacer alguna Gracias, muy amable. pregunta? ¿No? Ah, ya, parece que se le abrió el micrófono solamente. Pensé que quería hacer alguna intervención. Ya, entonces, ¿dudas al respecto o acotaciones? Está todo clarísimo, profesor. Ya, avanzamos entonces. Pregunta número 3. Dice, usted tiene un paciente, fíjense bien en la pregunta, que presenta intolerancia y o alergia a los productos lácteos. O sea, tal vez se siente mal cuando consume productos lácteos, pero puede ser que no se haya diagnosticado aún, no lo sabemos. ¿Ya? Entonces no sabemos si es intolerancia y alergia o intolerancia o alergia, ¿ya? A los productos lácteos. Y se debe indicar sustitución de estos alimentos. ¿Qué alimentos incorporaría en su dieta prioritariamente? ¿Ya? Fíjense bien en la pregunta. Entonces, aquí nos da una serie de alternativas, nuevamente pensando en el reemplazo de los nutrientes que tiene la leche. ¿Ya? Supongamos que es un niño, ¿ya? Un niño, un lactante. ¿Ya? ¿Qué pasaría en ese caso? Si es una persona que
o que llevan mucho tiempo consumiendo leche, ¿cierto? Y de pronto nosotros la sacamos de su alimentación, ¿qué nutrientes estarían faltándole? ¿Ya? No solamente la proteína, veámoslo desde el punto de vista del aporte nutricional que hace la leche en la dieta de las personas actualmente. ¿Ya? Entonces, esta pregunta la recuerdo porque como yo no tenía en ese momento el conocimiento profundo al respecto, la contesté mal. ¿Ya? Entonces esas son las que uno nunca se olvida. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, ¿qué alimentos incorporarían en su dieta prioritariamente? Y aquí tenemos la alternativa correcta, que son algas marinas, semillas de sésamo y almendras. Lo vimos en clase. ¿Por qué sería esta la respuesta correcta y no otra? ¿Qué nos aportan estos alimentos? Porque le aporta calcio, la semilla de sésamo, la leche, lo que aporta, lo que digamos entrega es el calcio, y ahí la semilla de sésamo, tanto la alga marina también la aporta, la almendra, que se puede hacer esa lechecita para el pequeño de almendra o de sésamo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y las algas marinas, cuál es el aporte que nos entregan? ¿Por qué lo incorporamos aquí? ¿O por qué está dentro de la respuesta correcta? Porque Las es grasas y completo la en cuanto a vitamina D. vitaminas y minerales. ¿Ya? ¿Alguien está también queriendo aportar acá? Hola Carolina. Hola, Lady, qué bueno que está en esta clase. Sí, sí, he estado en todos los repasos, es lo que estoy estudiando Ay, no harto. la vi. Las algas marinas son esenciales por el aporte de grasas y vitamina D que también aportan los lácteos Muy bien. y que permite la absorción del calcio. Las almendras también son altas en calcio. Entonces, las algas marinas más que nada es eso, el aporte de vitamina D, que es muy importante. Maravilloso. Si ustedes se fijan, muchas gracias. Miren, las leches actualmente están suplementadas con vitaminas A, C y D. Por lo tanto, si nosotros o sea, sacamos de la alimentación este alimento, vale la redundancia, que está fortificado, entonces vamos a tener déficit de otros nutrientes que no nos imaginamos, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que suplirlo. Las algas marinas nos aportan, son un buen aporte de vitamina D, que nos va a facilitar la absorción del calcio. O sea, si no, no podemos aumentar un montón la ingesta de calcio, pero si no la consumimos con la vitamina D, entonces no se va a absorber, no lo vamos a aprovechar. ¿Ya? Por lo tanto, debemos incorporar en la alimentación. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a tomar las algas marinas, las semillas de sésamo, las almendras, las voy a batir y voy a hacer una leche, ¿cierto? Parecida a la leche y se la voy a dar con cacao a mi hijo para que se la tome. No, ¿cierto? Esto lo incorporamos dentro de la alimentación, ¿ya? Porque también, bueno, tenemos que conciliar el asunto de los sabores y por supuesto el aspecto no va a ser lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que a veces pensamos, ¿cierto? Que para reemplazar un vaso de leche tiene que ser por algo muy parecido, entonces muchos contestaron, ¿cierto? En estas preguntas, leche de avena, por ejemplo, ¿ya? Y la leche de avena es similar, nutricionalmente hablando, a la leche de vaca. ¿Perdón? Es similar en el aspecto, pero no es similar ni en el sabor, ni en el aporte nutricional, que es lo que nos están preguntando acá. Por lo tanto, la respuesta D no sería la adecuada, si bien las lentejas nos aportan hierro, los pescados nos aportan omega, ¿cierto? La verdad es que la respuesta D no es la adecuada. La leche de arroz, avena cocida y plátanos, tampoco, o sea, ni por si acaso estamos cerca de las proteínas y de los nutrientes que nos aporta la leche. ¿Ya? Nueces, semillas de maravilla y espinaca, es lo que yo contesté en esa vez, tampoco nos aportaba todo lo que necesitábamos, ¿ya? Si bien estaba más cerca. Eh, el aporte de las algas marinas es imprescindible cuando hacemos el reemplazo de los lácteos, ¿ya? También lo vimos en clase, pero para que ustedes lo tengan súper claro. Y con la explicación que nos dio Lady, ¿ya? Con mayor razón. ¿Preguntas, dudas al respecto? Les voy a enviar el formulario en Word para que ustedes lo tengan, el de ayer también, ¿ya? ¿Me lo recuerdan después para poder enviárselo al grupo? Solo mencionar
Solo mencionar un poco que también es importante porque por ejemplo, en las algas marinas conseguimos el fósforo, ¿ya? Y el fósforo es fundamental, sobre todo en padres que son vegetarianos, que necesitan que sus hijos tengan un desarrollo, un crecimiento apropiado. Eh, el fósforo los ayuda muchísimo porque ayuda al crecimiento celular, a la restauración de tejido o al crecimiento de tejido. Entonces es importante para ellos que son niños eh, el consumo de algas cuando no se tiene consumo de lácteos. Gracias, muchas gracias por el aporte. Cuando no se tiene consumo de lácteos. ¿Sí? Pastor Hugo Martínez, no sé si nos quiere contar algo o se le abrió el micrófono solamente. Ya, perfecto. Disculpe, se me prendió el micrófono. Ya, es que hace rato yo dije, a lo mejor quiere hacer alguna intervención, queríamos escucharle, pero ya, tranquilo, no hay problema. Veamos entonces la pregunta número 4. Fíjense ustedes lo que dice ahora. Una alergia a los productos lácteos se produce por una reacción inmunológica contra el siguiente componente de la leche. Ahora sí, ya estamos definidos, ¿cierto? Y nos están preguntando específicamente por la alergia. Sabemos que frente a la leche, aparte del problema de que nos produce inflamación, ¿cierto? Mucus, vemos que se han presentado, como les decía, intolerancias y alergias a los productos lácteos. Hay una diferencia entre la intolerancia y la alergia. ¿Cuál sería esa diferencia? La intolerancia es una deficiencia de enzimas a procesar ese alimento, que pasa en el caso de la lactosa. No tenemos la enzima, la lactasa. Y las alergias inmunológicas siempre tienen que ver con proteínas, con algún tipo de proteínas que estimulan la reacción exagerada del sistema inmune. Creo que ese concepto es muy importante tenerlo claro porque son preguntas muy capciosas y uno está más acostumbrado a ver la lactosa como algo problemático. Pero la alergia sí o sí tiene que ver con las proteínas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Por supuesto, esa es la gran diferencia. ¿Ya? La intolerancia es por un déficit enzimático. ¿Ya? Incluso dicen que los adultos lo vamos perdiendo. ¿Ya? Y después somos incapaces de procesar el azúcar de la leche, que es la lactosa, porque no tenemos la enzima que la degrada, que es la lactasa, que permite que lo podamos asimilar como un alimento, como un nutriente. Por lo tanto, muy distinto, ¿cierto? Tener una intolerancia a la lactosa que una alergia a la proteína de la leche, ¿ya? En el caso de la intolerancia a la lactosa, podría seguir consumiendo productos de origen lácteo, pero que no tengan lactosa, ¿cierto? Pero si tengo una alergia a la proteína de la leche y consumo productos sin lactosa, creyendo que con eso voy a estar bien, no, porque la alergia es a la proteína de la leche. Y voy a desarrollar entonces un shock anafiláctico, ¿cierto? Un cuadro de alergia, ¿ya? Que puede incluso ser muy severo, ¿ya? Entonces, es importante tener súper claro la diferencia. En este caso, nos preguntan, ¿cierto?, sobre la alergia. Entonces, miren ustedes las respuestas que son capciosas, ¿cierto? Entonces, es una reacción inmunológica contra el siguiente componente de la leche. ¿Grasas saturadas? No, ¿cierto? Lactosa, que es lo que nos podría haber confundido, tampoco, ¿ya? Porque presentamos intolerancia a la lactosa, no alergia. A la proteína, sí. Como decía Lady, siempre una reacción inmunológica va a estar relacionada con las proteínas, ¿ya? Grasas trans, no. Aditivos químicos, no, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Alergia a los productos lácteos se produce por una reacción inmunológica contra la proteína de la leche, ¿ya? Eso está clarísimo, ¿cierto? Se nos corta la pregunta, así que la voy a poner así para que lo podamos visualizar bien. Alimentos limpiadores hepáticos, ¿qué recomendarías? Cuando hacemos desintoxicaciones hepáticas,
Sabemos que es uno de los grandes males de este siglo. ¿Qué recomendaríamos? Ajo, limón, crucíferas y cúrcuma. Ya, el ajo es un anticoagulante natural, el limón nos aporta vitamina C, ¿cierto? Y es un antioxidante. Las crucíferas son, ¿cuáles son las crucíferas? Son aquellas hortalizas, ¿cierto? Parientes todas del brócoli, ¿ah? Repollo, coliflor. Justamente. ¿Y qué nos aportarían para la limpieza hepática? ¿Son limpiadores hepáticos las crucíferas? Silimarina, sulforafenos, principio activo. Ya. ¿Y la cúrcuma? Curcumina. Nos aporta curcumina, que es una antiinflamatoria del hígado, ¿cierto? Pero así como limpiador del hepático, eso no es. Sí, claro. Sí, ¿cierto? Porque, ¿por Sí. qué? Produce una desinflamación del hígado. Y la desinflamación siempre va relacionada a eliminación de toxinas. Y ahora que también lo tengamos súper claro. Cuando nosotros estamos haciendo una dieta detox, en el fondo estamos desinflamando, ¿ya?, los órganos internos. Entonces, por supuesto que sí. La B, verduras de hojas verdes, paltas, nueces, té verde. ¿Serán limpiadores hepáticos? Sí, ¿cierto? Nos Todo lo, aportan, ¿sí? todo lo verde es depurativo. Sí, sí, nos ayudan, ¿cierto?, a desintoxicar, nosotros lo sabemos, por eso cuando hablamos de detox, nos imaginamos estos batidos verdes, ¿ya? Porque la clorofila nos ayuda a limpiar, ¿cierto?, nuestro organismo, ¿ya? Nos ayuda a que haya una mejor disposición del oxígeno, por lo tanto es un antioxidante, ya que nos va a permitir la regeneración incluso hepática, ¿ya? La eliminación de toxinas. Como les digo, todo siempre va apuntando a la eliminación de toxinas. La palta Sin nos embargo, aporta, ¿sí? Carolina, sí, eso iba a mencionar que difiero bastante el tema de las paltas y las nueces. Dependiendo la enfermedad hepática o el problema hepático, no pueden no ayudar mucho, ¿no? Pero bueno, son las opciones que da la Seremi o el ministerio. Si bien son grasas saludables, cuando el hígado está muy enfermo, incluso esas grasas son de difícil absorción o metabolismo. Entonces es como confuso, ¿no? Esa opción. Todo el resto sí, pero la palta y las nueces a veces no siempre son tan ayudadoras en el tema de congestión hepática. Pero no sé ahí usted qué nos podría aclarar. Sí, la verdad, concuerdo completamente con lo que dice Lady, sobre todo porque ustedes conocen el discurso que siempre les doy respecto a los jugos verdes en el detox, que se recomiendan a destajo a veces. A nuestros usuarios los estamos conociendo y les recomendamos una dieta de desintoxicación para comenzar, e incluimos los batidos verdes, sin tener datos de exámenes clínicos, ¿cierto? Ni algún otro antecedente. Y sabemos que las verduras de hojas verdes nos aportan vitamina K. Y la vitamina K es un anticoagulante. Y muchas veces hay trastornos de la coagulación cuando tenemos problemas hepáticos y las hojas verdes no serían un buen aporte. ¿Ya? Incluso nos pueden inducir a formación de trombos, ¿ya? Por lo tanto, también tengo esa discrepancia con la alternativa B. De hecho, si ustedes se fijan, más adelante dice, la letra D dice solo B. O sea, nos induce a contestar dos veces lo mismo, ¿ya? Creo que puede haber algún problema aquí con la redacción de las respuestas, eh, pero la respuesta correcta, debido a que el jugo de pomelo sí nos ayuda a eliminar ciertas toxinas y a limpiar el hígado, sería la respuesta correcta solo A, B y C. ¿Ya? Gracias, María Carolina. Mire, yo creo que para mí, digamos, lo que ha sido una de las cosas difíciles es lo que uno entiende, lo que uno estudia, versus lo que tiene que aprender muchas veces, y es aquí donde uno tiene que aprender, digamos, a contestar lo que quieren que uno conteste, y eso ha sido difícil, ¿ya? Pero hay que hacerlo, o sea, no nos queda otra.
Así es, no nos queda otra. Ya, esta pregunta la encontramos en un solo formulario, ya, de los 5 disponibles. Y es una pregunta que se ha objetado porque las alternativas conducen a error. Como les digo, hay dos, la D y la B, que son exactamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, eh, es muy probable, ¿ya?, de que este tipo de preguntas objetadas no las encontremos en el examen actual. ¿Ya? Pero de todas maneras es bueno revisarlas para que ustedes cuando la encuentren no se la cuestionen mucho, ¿cierto? Y contesten lo que ya sabemos que es la respuesta correcta. ¿Ya? No, como dice el hermano Freddy, no tenemos de otra en este caso. Claro, pasa que hay mucha, yo considero que hay mucha diferencia de opiniones, porque por ejemplo, este, yo estudiando a otros naturópatas o a sus recomendaciones y las bases en las cuales se sustentan, por ejemplo, estas grasas sanas ayudan a encapsular estas grasas saturadas o estas grasas dañinas, y ayudan a que puedan ser expulsadas de nuestro cuerpo. Entonces, como estas grasas sanas funcionan como una especie de cepillo que barre, que ayuda a barrer y a encapsular y meter, digamos, en una pala estas grasas dañinas y a eliminarlas de nuestro cuerpo. Entonces ahí hay como, digamos que diferencias de opiniones con respecto a la función de la palta y a las nueces, que vendrían a ser grasas sanas que nos permiten eliminar las otras. No sé. Sí, sí, no, miren, lo que pasa al respecto es que pensémoslo bien. Si una persona está sufriendo una afección hepática, ¿sí?, tiene un déficit de nutrientes, sabemos que el hígado cumple una función súper importante también al respecto. Por lo tanto, nosotros no podemos aumentar ese déficit, ¿cierto?, al suspenderle tantos alimentos. Por supuesto, las carnes en todos sus tipos van a estar suspendidas, y las grasas entonces, que los ácidos grasos que nosotros sabemos que necesitamos eh, como nutrientes esenciales, tienen que provenir de fuentes vegetales. Y ahí en este caso, dentro de las alternativas que encontramos aquí, eh, son las más adecuadas, ¿cierto? Como digo, dentro de las alternativas que tenemos acá. ¿Ya? Así es que eso, para darle una explicación más lógica. ¿Ya? Pero como les digo, esta pregunta está objetada porque tiene dos respuestas que son exactamente iguales. O sea, está mal formulada la pregunta y ustedes van a ver que se pueden dejar observaciones. Como se han dejado tantas observaciones, es muy probable que no se encuentren más porque, como les comentaba, solamente lo hemos visto en un formulario de 5 que existen. Hay muchas preguntas que se repiten, pero en este caso esta no. ¿Ya? Entonces, capaz que ya ni siquiera esté. Pero de todas maneras sirve el análisis por si acaso se la encuentran. Veamos la 6. Elige la alternativa correcta. Ojo con eso, también se cuestionó el que a veces dice elige la alternativa incorrecta. ¿Ya? Induce un error innecesario, ¿ya? Producto de los nervios hace que uno conteste mal, ¿ya? De todas maneras, súper atentos por si acaso no hayan corregido eso, ¿cierto? Y todavía nos encontramos con este problema. Obviamente, si es una pregunta de alternativa, uno espera que la respuesta sea la alternativa correcta. Entonces, es como redundante que aparezca aquí en el encabezado, pero así está, ¿ya? Entonces dice, elige la alternativa correcta. Suplementos esenciales para el hígado. ¿Ya? Y aquí, esto lo vimos en clases 1 a 1, ¿ya? Me preocupé de incorporarlo para que lo pudiésemos analizar juntos. Entonces, complejo B, L-cisteína y L-metionina, ya tenemos la respuesta. Sí, son suplementos esenciales para el hígado, ¿cierto? ¿Por qué razón? Quisiéramos profundizar un poquito más en eso. Lo tenemos en el contexto de la clase, pero igual les voy a dejar un anexo para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? La lecitina granulada, el complejo de aminoácidos, vitamina C, zinc, vitamina E, glutatión, potasio, todas las anteriores. Ya todos vendrían a ser suplementos esenciales para el hígado.
En el caso del complejo B, ya en realidad lo que vendría a ser esencial es la vitamina B2, ¿ya? Eh, pero bueno, como dentro de las alternativas no, es lo más correcto, ¿cierto? Contestar en este caso todas las anteriores, que es la respuesta correcta. ¿Dudas, observaciones al respecto? ¿No? No, ¿En qué libro aparece eso, Carolina? ¿En de Aquí es Pedro lo mismo Silva, que no? estoy buscando. Ya está ¿Mm? dentro de la bibliografía del MinSal. Ya se los voy a dejar para que ustedes lo puedan consultar. Ya, yo lo busqué acá, la respuesta correcta, ¿cierto? En el Instituto Pauli. Sí, la mayoría. En Linus Pauling Institute. Ya, pero les voy a dejar el link del MinSal donde aparecen. Ustedes, de hecho, si entran a la página del MinSal van a ver ahí las recomendaciones bibliográficas, ¿ya? Pero de pronto no, eh, como que nos distraen un montón. Creo que hay libros de más ahí escritos, ya solo para completar la bibliografía. Pero bueno, les voy a dejar el link Carolina, para que sí. ustedes lo puedan consultar. Mire, ahí en esa de todas, por ejemplo, en la D, el glutatión es maravilloso para el hígado, de eso lo produce. La vitamina C también como antioxidante va a favorecer. Arriba en el complejo B, como dice usted, la B12 y la L-cisteína igual es maravillosa para trabajar los problemas de hepáticos. Y como Ah, en la B también dice complejo de aminoácidos, y si vemos la A, la cisteína y la metionina son aminoácidos. Entonces, yo creo que por eso es todas las anteriores. es toda la anterior. Claro, ya viendo dos alternativas correctas, ¿cierto? Y no teniendo otra forma de contestar, ya sabemos que son todas, ¿ya? Pero si ustedes las quieren analizar una a una, yo les voy a dejar acá el anexo para que ustedes lo puedan ver, pero lo vimos en clase, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la lecitina granular, el complejo aminoácido, como decía, son fuentes de colina y fosfolípidos que son componentes de las membranas celulares y que pueden ayudar a prevenir la acumulación de grasa en el hígado, así como a mejorar la función biliar. La vitamina C y el zinc son antioxidantes, nos ayudan a reducir el estrés oxidativo, a la regeneración y cicatrización de heridas, y por lo tanto a la regeneración del parénquima hepático. La vitamina E, el glutatión y el potasio son nutrientes que nos ayudan a mejorar la salud del hígado porque, o sea, específicamente si hay enfermedades hepáticas, ¿ya? Como la cirrosis o un hígado graso, porque nos ayudan a disminuir la oxidación justamente de las grasas y a regenerar tejido en caso de fibrosis o de necrosis hepática. ¿Ya? Ya, avancemos entonces con la pregunta número 7. La deficiencia de cromo provoca, mire, súper específico. ¿Ya? Y como le digo, lo vimos en clase en este año. ¿Ya? ¿Qué es el cromo? ¿Dónde lo encontramos? ¿Para qué sirve? Y que la pregunta específica es, ¿qué provoca su déficit? Entonces, ¿para qué sirve el cromo en el organismo? ¿Por qué tiene que estar presente en nuestra alimentación? Ayuda al metabolismo, la insulina y el corazón. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, cuando hay un déficit de cromo, ¿para qué o sea, ¿en qué nos perjudica? ¿Será que vamos a perder el cabello en la vejez por déficit de cromo? No, perjudica el transporte de la glucosa, lo que dice ahí precisamente. Muy bien, ¿sí? Lady, claro, claro, Y muy al bien. impedir el transporte de la glucosa, básicamente nos va a costar digerir alimentos procesados como el arroz, la avena, todos estos alimentos procesados. Ya, muy, muy bien. Entonces, es súper importante porque si tenemos un déficit de cromo, aumentamos el riesgo de padecer diabetes. Y fíjense ustedes que dentro de los exámenes que se hacen habitualmente a los diabéticos, no se le, o a los intolerantes, o resistentes a la insulina, ¿cierto? Perdón.
no se les hace una prueba de cromo, ¿ya? Porque es un examen muy específico y resulta un poco más caro, ¿ya? Pero sabemos que el cromo eh, se puede suplementar, ¿ya? Incluso, ¿en qué alimentos nosotros lo encontramos? Si tuviésemos que dar una recomendación, miren, de hecho está en la pregunta número 8. Es un oligoelemento, o sea que se encuentra en escasas cantidades en algunos alimentos, ¿cierto? ¿En qué alimentos lo encontramos entonces en abundancia? Los frutos secos es mayormente la levadura de cerveza. Las El frutas como la brócoli, uva también aporta cromo. Los el productos brócoli, integrales, los fibra. cereales integrales, Las manzanas, En frutas. alimentos integrales. ¿Los encontramos en los lácteos? también en los lácteos. Pero en menor cantidad, ¿cierto? Sobre todo Menor en los cantidad. lácteos tendría que ser como el queso, ¿ya? Que es más rico en cromo. Pollos, carnes blancas, También, pero no en una gran cantidad, ¿cierto? No podríamos recomendarle a una persona que consuma más pollo y carne blanca, ¿cierto? Yogur, sal, pescado ahumado, yo creo que nos ayuda mucho con lo del ahumado para descartar esa alternativa. Y sí, germen de trigo, ¿ya? Que es parte de los cereales integrales, es la cápsula que envuelve el trigo, ¿cierto? Levadura de cerveza, cereales integrales, en este caso sería la respuesta más adecuada, ¿ya? ¿Por qué la levadura de cerveza? Es completo en las levaduras de cerveza, en el complejo B. Sí, ¿cierto? Tiene, es como similar a la neurobionta que se inyectan las personas habitualmente, ¿ya? Pero además es rica en otros minerales, ¿ya? Y a veces nosotros no lo sabemos, ¿ya? Yo, por ejemplo, no sabía, ¿cierto? Antes de estudiar este tema, de que además contiene este cromo en abundante cantidad, ¿ya? Ahora, por lo general nosotros no deberíamos recomendar a diestra y siniestra un suplemento de cromo sin tener evidencia de que hay un déficit de cromo, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas de un déficit de cromo? Resistencia a la insulina, ¿Ya? Acompañada de, y aquí hay una clave, pérdida de peso. ¿Se fijan ustedes? Hay personas que debutan con una diabetes, con un déficit, una pérdida importante de peso. ¿Ya? No todos, ¿ya? ¿Quiénes? Los que tienen déficit del cromo, ¿ya? Pero Entonces ahí Carolina, podríamos, ahí es ¿sí? raro porque hay personas que usan el cromo como un suplemento precisamente porque están muy gordos, porque no queda su glucosa dando vuelta en sangre y al empezar a tomar cromo adelgazan. Yo lo he visto. El cromo les ayuda a regular su peso, no necesariamente, o sea, yo creo que la deficiencia empieza antes, no al punto de que la diabetes no, ya está tan avanzada. ¿No? Generalmente, si hay problema de hiperinsulinemia o de resistencia a la insulina, hay deficiencia de cromo, lo que yo he visto por lo menos, en los casos. Vi un caso Claro, igual. el- claro. Pero las personas que debutan con una diabetes con importante pérdida de peso necesitan suplementar el cromo, ¿ya? O sea, necesitan tal vez consumirlo como un suplemento alimenticio, ¿ya? ¿Y por No cuánto bastaría tiempo, solamente con Carolina? la alimentación. A eso vamos. ¿Y por cuánto el- tiempo? Depende de los signos y síntomas, ¿ya? La verdad es que, a ver, pero estoy buscando acá del anexo que les voy a dejar. Carolina, mire, ¿Sí? le hago ahí le comparto al menos lo que yo he trabajado. En un principio, cuando hay una resistencia a la insulina, hay una subida de peso, porque la Claro. insulina es lo que hace engordar, ¿cierto? Pero después esta insulina empieza, digamos, el páncreas es como que se cruzara de brazo y deja de producir tanta insulina y es ahí donde empieza a subir el azúcar en sangre porque ya no hay tanta insulina, no está produciendo la cantidad necesaria y empieza a subir el azúcar en sangre y ahí hay la baja de peso.
hay una caída de peso notorio cuando el azúcar Claro, se eleva en sangre. claro, y se empiezan a consumir las grasas, ¿cierto? Es tremendo, ya porque el organismo siempre está requiriendo la glucosa que está abundante en la sangre, pero no entra a las células, por lo tanto, eh, la pérdida de peso es una señal clara de que hay un déficit importantísimo de cromo, ¿ya? Esa es la clave, ¿ya? Ahora, como les digo, el cromo es un oligoelemento que es esencial para el metabolismo del azúcar por excelencia, ¿ya? Tiene otras funciones también en el cuerpo humano, pero la más importante es el metabolismo del azúcar, ¿ya? Entonces, lo ideal sería poder hacer un examen, ¿cierto? Que especifique que hay un déficit de cromo para poder suplementar con toda tranquilidad, ¿ya? El exceso de cromo interfiere con algunos, o sea, perdón, el consumo de suplementos de cromo puede interferir con algunos medicamentos que se indican justamente para la diabetes, ¿ya? Por eso hay que poner atención en eso, ¿ya? En el caso de que la persona se esté medicamentando, ya, nosotros no podemos suspender los medicamentos, pero sí podemos apoyar con la alimentación, ¿ya? Pero en el caso que esté debutando con algún problema de salud y tenemos la sospecha de que hay un déficit de cromo, entonces recomendar la suplementación de cromo sería adecuado y sería súper favorable para la salud del usuario, ¿ya? O sea, si está con tratamiento médico ya para la diabetes, es complicado suplementar, ¿ya? Pero si estamos previo con la resistencia, intolerancia a resistencia a la insulina, ¿cierto? Entonces sería adecuado suplementar, ¿ya? Porque sabemos que probablemente, como decía Lidia, el déficit de cromo esté originando este trastorno en el metabolismo de los azúcares, ¿ya? Me parece que a Frank Suárez yo le escuché del tema del cromo para los casos de hiperinsulinemia, cuando antes que llegue al punto de la diabetes, cuando la persona tiene la insulina muy alta. Justamente, justamente, sí. Carolina, Entonces, solamente, perdón, Lady. en el Instituto Linus Pauling que usted estaba mencionando, yo lo leo bastante también. Sí. Hay todo un estudio sobre el metabolismo del cromo, que es importante entender que tanto la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 cursan con sintomatología igual al final. Por eso a todos les mandan la misma metformina en la medicina alópata. Y en el tema del cromos se usa ya incluso para prevención o para ya los que tienen declarado, diagnosticado las enfermedades que tienen que ver con la glucosa. En todos los casos sirve igual. Es bastante interesante, pero ahí en el instituto lo aclaran bien el tema biológico o bioquímico de cómo actúa el cromo. Pero sí se usa ya con bastante evidencia científica que mejora la diabetes, mejora baja de peso, mejora la resistencia a la insulina, así que no, es importantísimo. Claro. Como decía Ahora, Lidia, lo que, ¿sí? hermana, disculpe, si ya nosotros vemos aquí en la pregunta número 8, ¿cierto? Que la encontramos en abundancia el cromo en el germen de trigo, levadura de cerveza, cereales integrales. Y con eso, ya una persona que tiene, digamos, esta resistencia a la insulina, incluso diabetes, ¿cierto? Van a ir sanando. En el caso, digamos, que es lo que he visto yo durante estos 12 años que llevo trabajando en esto, que mucha gente ha sanado, no tanto, digamos, de intolerancia, digamos, o de diabetes, producto de empezar a consumir un cambio en estilo de vida en su alimentación y dejar de consumir otras cosas que obviamente que lo llevaron a la enfermedad. Claro, nosotros debemos siempre, siempre promover un cambio en el estilo de vida, ¿cierto? Cambiarle, o sea, incorporarle tabletitas o suplementos no es como lo más ideal, pero hay ocasiones, como les decía, sobre todo cuando vemos que este trastorno del metabolismo de los azúcares está provocando una pérdida de peso, eso es grave, ¿ya? Es muy probable que necesite un suplemento, o cuando la persona no va a hacer los cambios al principio, sabemos que eh, como les digo, siempre abogamos por un cambio en el estilo de vida y esto tiene que ser voluntario, pero a veces la persona, su voluntad está embotada, ¿ya? Producto de la misma intoxicación, no toma buenas decisiones. Entonces, en ese caso, sí, podría ser recomendable suplementar, ¿ya?
Carolina, mira, el cromo en exceso es re peligroso, pues, puede provocar problemas de intestino, de estómago, cáncer. Entonces, igual, uno a la hora de que toque atender personas tiene que ser bien cuidadoso porque si no es como no tiene realmente tanta deficiencia o basta con una alimentación, quizás más lento, pero va a ser algo más seguro tal vez. Por eso le digo, Claro, aquí lo que pasa es la que, clave, disculpa, la Carolina, clave. Ah, perdón, Lady, ¿sí? sí, lo que dijo la otra compañera es súper importante, por eso la alimentación o suplementar con la alimentación es lo más ideal porque el cuerpo siempre va a eliminar los excesos. Entonces, si yo estoy ingiriendo mucho cromo, pero a través del germen de trigo, de la levadura, de los alimentos, el cuerpo lo va a regular y va a eliminar el exceso. No pasa así con la suplementación. Si yo envío un medicamento, eso sí se va a acumular porque tiene otra forma, está hecho de otra manera y el cuerpo lo va a acumular. Y ahí se pueden producir ese tipo de situaciones que mencionaba la compañera. Sin embargo, claro, en la experiencia de uno, yo como nutricionista, cuesta mucho, mucho, mucho que la gente cambie la alimentación. ¿Por qué? Porque ya las personas están acostumbradas a la medicina alópata a tomar y tomar remedios y es más fácil. Ya, pero uno se salva de esos peligros cuando suplementa precisamente con la alimentación solamente y no con la suplementación hecha o química. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, no trabajo con suplementos, ya, pero sí respeto a las personas que lo hacen, porque entiendo, como decíamos recién, que es muy difícil a veces hacer los cambios. ¿Ya? Entonces la persona como que necesita un periodo de transición. ¿Ya? Por supuesto, siempre bajo control médico, ¿ya? Porque va a necesitar verificar con exámenes, pero tal como decían, para ahorrarnos todas estas dificultades, estos problemas, eh, incentivar el cambio de hábitos a una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque los alimentos que ha dejado nuestro creador, ¿cierto? Tienen la dosificación exacta, ¿ya? Tienen otros eh, suplementos aliados, ¿cierto? Otros elementos nutricionales que nos van a permitir regularlo, ¿ya? Y nuestro cuerpo lo recibe de mejor manera también. Ya está diseñado para recibir estos alimentos, entonces va a saber procesarlo, ¿ya? De mejor manera. Con los suplementos siempre corremos algún riesgo. Por eso les decía, en casos extremos, cuando vemos que hay un déficit, una pérdida de peso importante, ¿ya? Sería como un indicador para suplementar, ¿ya? Pero idealmente siempre promover el cambio en el estilo de vida, incorporar los alimentos de alguna forma más ingeniosa, ¿cierto? Y vemos que por eso hay recetas de transición, pero eso ya sería lo ideal. ¿Lady? Hermana, también el Ni a consejo uno, Era para que... ni a uno lo consienten así. La película. Lady, se le quedó abierto el micrófono. A ver, antes que sí, señores. Ya firmo contigo que uno que lo contiene. Porque la película va así que lo. Estoy escuchando. Usted, Lady, parece, pero se le quedó abierto el micrófono. Pueden avisar por interno. Ahí sí. Ya, estamos. Ya. Veamos entonces la siguiente. Ácidos grasos saludables. Ácidos grasos saludables que favorecen la circulación, mejoran la oxigenación y eliminan toxinas del organismo. O sea, nos entregan harta información. Que favorezca la circulación, que mejore la oxigenación y que eliminen toxinas del organismo. ¿Será esa la clave? Tenemos la vitamina E, omega 3, lecitina, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Por qué no sería la alternativa A si nosotros sabemos que la vitamina E contribuye a todo lo que dice anteriormente? ¿Cuál es la clave en la pregunta acá? Porque no es Ácido un graso. ácido graso. No es un ácido graso. Ácido graso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no la lecitina ni la vitamina E? No son ácidos grasos, ¿ya? Si bien cumplen con las funciones mencionadas anteriormente, no son ácidos grasos. Entonces, aquí la respuesta correcta es omega 3, ¿ya? Veamos la siguiente. 10. Elige la alternativa correcta. Otra vez. Suplementos esenciales para el hígado. Es la misma. Ya, la saltamos entonces. El litio, ¿ya? Otro oligoelemento. Cuando está ausente, puede provocar ¿qué cosa? Reblandecimiento óseo, alergias, nerviosismo, ansiedad, agresividad,
Problemas maníaco-depresivos, solo C y D. Un déficit de litio. La respuesta correcta, ¿Problemas a la salud mental? justamente. Como está relacionado con la salud mental, yo tendría a pensar que es la C y la D. ¿Ya? Sin embargo, la respuesta correcta es la D, ¿ya? Porque por lo general se suplementa, ¿cierto?, con litio, y esto lo hacen los psiquiatras, más que nosotros. Cuidado con las suplementaciones que podemos hacer nosotros extras, ¿ya? Pero los problemas relacionados con salud mental los ve el psiquiatra y suplementa con litio, sobre todo cuando hay problemas de tipo maníaco-depresivo, ¿ya? Porque también el manejo es un poquito complejo. Entonces, en ese caso, mejor que nosotros, ante la sospecha, ¿cierto?, busquemos fuentes naturales de litio como para aportar, complementar el tratamiento médico, pero debería ser tratado por un facultativo, un médico facultativo especialista en el área, que es el psiquiatra, ¿ya? Porque si bien nosotros podemos trabajar con suplementos, el litio es de difícil manejo, ¿ya? Y como les digo, se utiliza incluso en medicina convencional solamente en casos de problemas maníacos depresivos. No sé si hay alguna observación. Avanzamos con la 12 entonces. Puros oligoelementos. Y aquí los que se dedican a la nutrición ortomolecular les va a ir súper bien, ¿ya? Porque hay bastantes preguntas al respecto. El cobre. El cobre es necesario en nuestro cuerpo y cumple las siguientes funciones. A. Ayuda a oxidar la vitamina C para formar colágeno. B. Interviene en la formación de la hemoglobina. C. Ayuda a los leucocitos a vencer infecciones. D. Ayuda en el crecimiento óseo. E. Todas las anteriores. Y nosotros vemos aquí que la respuesta correcta es todas las anteriores. Yo no sé si ustedes tenían conocimiento de que el cobre también es un oligoelemento necesario en el balance nutricional, o sea, para mantener un buen balance nutricional, ya, para mantener una buena salud, ¿ya? Y miren en todas las funciones que tiene, ¿ya? Entonces, Ahora, lo hermana vimos en Carolina, clase, ¿sí? bueno, como también, digamos, el cobre va a ser muy necesario para la salud, pero también es tóxico. Por Entonces, supuesto. es claro tener, digamos, también las cantidades. Por ejemplo, hasta 1 ppm es bueno para la salud. Sobre 2 ppm ya es tóxico. Entonces, por ejemplo, un dato nomás, tomar agua Ujú. de la llave, digamos, producto del calefón encendido, ya va a arrastrar una cantidad de cobre que muchas veces es superior a la recomendada. Claro. Claro, súper interesante lo que nos está diciendo, nuestras cañerías son de cobre, ¿ya? La verdad es que no se ve así abundantemente un déficit de cobre, o sea, no es lo que más abunda en la población, ¿ya? Sobre todo en Chile, ¿ya? Eh, Ojo con alimentos altos en cobre, por ejemplo, el hígado de res, ¿ya? Es un alimento muy alto en cobre. Eh, y no es lo más beneficioso, o sea, en este caso ningún exceso es bueno. Cuando estamos hablando de oligoelementos son nutrientes que se encuentran en muy pequeña cantidad en los alimentos justamente por eso, porque es lo que se requiere, ¿ya? No hay que suplementar con cobre. Y cuando excedemos las dosis, tal como decía el hermano Fey, nos metemos en problemas, ¿cierto? Porque podría resultar tóxico. Aquí está, alimento Carolina, alto en cobre, Carolina, ¿sí? mire, ahí yo le veo nuevamente la importancia de llevar una dieta equilibrada que incluya diferentes tipos de cereal y productos integrales, nueces, semillas, no en exceso, pero en su proporción diaria del plato de Harvard, porque resulta que si yo no tengo mucho cobre va a ser dañino, pero si tengo exceso también es dañino. Pero si suplemento, por ejemplo, zinc, corre el riesgo de que haya un déficit de cobre porque el zinc interfiere en la biodisponibilidad del cobre. Entonces, uno cuando come los alimentos que tiene los nutrientes, con un intestino limpiecito, aplicando todas las terapias, ¿cierto?, que hemos aprendido en doctrina térmica, manteniendo un cuerpo limpiecito, con
con nuestros glóbulos blancos en equilibrio, no unos monocitos por las nubes, los sinófilos por las nubes, porque eso ya da cuenta de tiro que hay una disbiosis. Entonces, cuando hay una buena microbiota, el equilibrio térmico y comiendo lo correcto, no debiésemos necesitar estar suplementando, porque los suplementos ayudan en una cosa, pero perjudican en otra muchas veces. Por lo menos menciono el caso del zinc, que el zinc cuando se suplementa, que puede ser muy bueno para muchas cosas, pero sí puede ayudar, perjudicar la absorción del cobre. Claro. Ahora, lo curioso del cobre es que lo encontramos en alimentos que nosotros por excelencia catalogamos como no muy saludables. ¿Ya? Por ejemplo, es súper abundante en mariscos, ¿ya? En crustáceos, que no forman parte de una alimentación, por lo menos no de la recomendación del creador, ¿cierto? Del autor de nuestra maquinaria orgánica. ¿Ya? En el Pero, hígado de los animales sabemos que las entrañas tampoco se deberían consumir. ¿Ya? En pero, ese caso podríamos exceder, ¿sí? profe, el cobre también se encuentra en hojas verdes oscuras. Claro, pero ¿cuál es la diferencia? De que en orden, ¿cierto? De abundancia de este micronutriente, se encuentra en gran cantidad en las vísceras, sobre todo en el hígado de los animales, la carne de cerdo, los mariscos, ¿ya? Los mariscos son los alimentos que son por excelencia una tremenda fuente de cobre. Claro, Pero nosotros Carolina, vemos que no requerimos una gran cantidad de cobre para sobrevivir. De hecho, no deberíamos nunca suplementarlo porque está dentro de la alimentación balanceada, en las frutas y las verduras. ¿Ya? Los champiñones tienen una pequeña cantidad de cobre que es lo que nosotros realmente requerimos. Pero, ¿Ya? profe, Carolina. nosotros con verduras verde oscura, hoja y con frutos rojos, ¿nos complementamos la cantidad necesaria que necesitamos? Complementamos absolutamente. De hecho, hay más problemas por exceso de cobre que por déficit. Hermana Carolina. ¿Sí? Bueno, la explicación clara, digamos, por qué todos los moluscos, ¿cierto?, tienen alto en cobre, porque precisamente las mineras, todo el relave, todo, digamos, las mineras, especialmente, digamos, de cobre o lo que sea, todo eso llega al mar. Entonces, y estos mariscos son lo que es el cerdo en la tierra, ¿cierto? O sea, ellos limpian, digamos, de toxinas los lugares, por lo tanto, obviamente que van a ser ricos en cobre. Claro, y el mismo cerdo también es rico en cobre. Ahora, como les digo, enfermedades por déficit de cobre, de cobre, perdón, no, de hecho es por exceso de cobre, ¿ya? Ahora, si se ve, ¿cierto?, que hay una persona que padece de anemia, ¿ya? Que tiene algún trastorno, una anemia, por ejemplo, perniciosa, o tiene un déficit de hemoglobina, que probablemente sufra muchas infecciones, ¿cierto? Que tenga un retraso en su crecimiento óseo, en el caso de los niños, podríamos sospechar de que hay un déficit de cobre, pero es muy inusual, ¿ya? Como les digo, con la calidad de vida que lleva la población en general hoy, es más probable que haya un exceso de cobre, ¿ya? Lo que resultaría tóxico para el organismo. Una pregunta súper específica, no sé si tan importante, ¿cierto? Pero aparece acá en el examen de naturopatía. Veamos la pregunta número 13. Si en la dieta de un anciano hay coles de Bruselas, fresas, kiwi, nabo, perejil, melón, significa que hay aporte principalmente de vitamina C, complejo B, radicales libres, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Capciosa la pregunta también y súper específica, no sé si es tan importante, ¿ya? Está. Radicales libres. Son un nutriente que nosotros requerimos. Yo creo que le pusieron cualquier cosa ahí, ¿cierto? Para distraer, es una respuesta distractiva, ¿ya? Por supuesto que no. Complejo B, lo encontramos aquí en abundancia en las coles de Bruselas, fresas, kiwi, nabo, perejil. No, ¿cierto? Por lo tanto, la única respuesta correcta ya es la vitamina C. Como les digo, una pregunta que es como que nos deja pensando, o qué estaría pensando quien la incorpora en el examen, ¿ya?
Entonces la respuesta correcta es la A, vitaminas. 14. Y última. Constituyen alimento refrescante de todo enfermo que guarde cama. Esta tiene relación con la doctrina térmica también, porque ahí encontramos la respuesta para esta pregunta. Y miren, aquí está entre paréntesis, ¿cierto? Lo capcioso de la pregunta. Dice, elija la alternativa incorrecta. Entonces uno se puede equivocar. Me equivoqué, ¿ya? Leí mal en el examen y esta también la tuve mala porque coloqué dieta cruda de frutas. ¿Ya? Y bueno. En fin, entonces constituye alimento refrescante de todo enfermo, perdón, de verduras. Constituye alimento refrescante de todo enfermo que guarde cama, pero lo incorrecto, ¿ya? Dieta cruda de frutas, a pesar de que podemos decir, ¿cierto? Depende de la enfermedad, probablemente la fruta no es lo más adecuado para un enfermo, ¿ya? Según las distintas doctrinas o tendencias nutricionales actuales. Sí sabemos que dentro de la doctrina térmica se recomienda la alimentación cruda y vegana y dice que resulta refrescante para el enfermo. ¿Ya? Entonces, dieta de cruda de frutas, sí. Ensaladas cocidas con poca sal, almendras dulces, ensaladas crudas o semillas. ¿Cómo les digo? ¿Ah? Que come porque la... Dominga, no sé si nos quiere... se le abrió el micrófono. Ya. Perdón, Entonces, Profesora, no se preocupe. nos pasa. Fíjense ustedes que aquí Aló. vamos contra lo convencional, ¿cierto? Por lo general cuando una persona se enferma le decimos, no, coma todo cocido, ¿cierto? Y con poca sal, como le añaden con poca sal, entonces sentimos que podría ser la respuesta correcta. Pero, si nosotros ponemos atención, la verdad es que aquí nos están preguntando por lo incorrecto, todo lo demás tiene relación y está dentro de lo que se postula en doctrina térmica, ¿cierto? Y dice incluso que es alimento refrescante para el enfermo que guarde cama, dieta cruda de frutas, almendras dulces, ensaladas crudas y semillas. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es incorrecta, la única que nos queda, que no está dentro del grupo, ¿cierto? Crudo y vegano es la B, ensaladas cocidas con poca sal. ¿Ya? No sé si hay alguna observación al respecto. Yo quería hacer una acotación, Carolina. Sí. Yo creo que, o sea, en todo momento nosotros para el tema enfermo hay que aprenderse de memoria lo que habla Manuel de Saeta en relación a la dieta, porque eso es lo que está enfocado el examen. Indistinto de lo que podamos pensar cada uno referente si sabemos ver Bien. examen y vemos que hay casos donde la gente no tolera lo crudo, donde hay que hacer otras cosas. Pero Manuel de Saeta, su sistema simple era hacerle las hidroterapias a la gente, darle crudo, con poca cantidad de frutos secos, a tolerancia bien masticado, abundante agua, y eso nomás, pues todo lo demás estaría como fuera. Entonces, en cuanto a tratamientos de enfermos, y así de simple, o sea, todo lo demás descartado. Yo creo que hay que pensarlo así porque era de frutas, verduras, un poco todo lo que es crudo, pues, un poco de oleaginosa, y nada más, pues no vamos a decir que Manuel de Saeta hablaba de germinados, que hablaba de fermentados, ni tampoco que hablaba no sé, semillas, mucha chía, linaza, porque no era como lo que estaba muy en boga en ese tiempo. Nosotros ahora ya podemos agregarle otras cosas, quizás a un tratamiento. O los extractos, por ejemplo, tampoco él hablaba de los extractos, que son muy buenos, pero no los menciona, porque no era lo que... O sea, sí mencionan el libro del hijo, creo, pero cómo hacer algunos Sí, extractos, eso pero... me lo iba a decir. Claro, sí, menciona, pero así con una cosa como con tela, apretar y qué sé yo. Pero dentro de lo que Manuel de Saeta en su doctrina térmica habla es esto nomás. Y con eso simple uno ya no se enreda para contestar las preguntas. Manuel de Saeta abogaba por un estilo de vida súper simple, muy sencillo. Recordemos que es discípulo del padre Tadeo, de Windsor, cierto que él era un franciscano, si no me equivoco, pero que había hecho con un voto de pobreza. Y Manuel de Saeta era muy austero y sus tratamientos son muy sencillos, ¿ya? Y de hecho, él postula, ¿cierto?, cuando habla de la alimentación trofológica, de que para no complicarnos la existencia con lo que conviene y lo que no conviene, lo mejor es comer los alimentos de la manera más simple preparada, ¿ya? Sin grandes elaboraciones, porque de esa forma es más difícil que nos confundamos y nos equivoquemos. Y bueno, y con respecto a la alimentación, tal como dice Lidia, siempre va enfocado como bajo la mirada de Manuel de Saeta. Entonces nos vamos a enfocar en alimentación cruda y vegana,
De hecho, como les digo, si ustedes lo buscan en el libro, van a encontrar esta frase textual, ya constituye alimento refrescante a todo enfermo que guarde cama, y va a describir, habla de las almendras dulces enlechadas, que sería así como lo más elaborado que recomienda él. Su hijo, Rafael Lezaeta Pérez Cotapo, tiene un libro de nutrición también, siguiendo la doctrina de su padre, que también se los dejé a ustedes ahí en la bibliografía del curso, creo que está en la clase de nutrición, para que ustedes lo puedan buscar. Es interesante que ustedes lo puedan leer porque también hay muchas respuestas ahí a las preguntas de nutrición. Hay más preguntas de nutrición, ya, pero las vamos a abordar en un ensayo final que vamos a hacer para ver cómo les va a ustedes, ¿cierto? Y luego vamos a compartir la pauta. Y con eso terminaría. Profe, una consulta. Sí, Mira, Mabel. como estamos hoy en día, el mundo está tan avanzado y quiere avanzar más rápido la producción, quiere avanzar más rápido la fruta, acelera todo. Entonces el fruto como la verdura pierde un tanto por ciento de su vitamina. Entonces la complementación que se tiene que dar es una cantidad mayor ahora. Ya no es la misma manera que antes vos ponía poco porque era puro natural. Tenía que poner poco y ya te complementaba lo que necesitaba. Pero ahora ya no, ya. Ahora prácticamente perdió todo esos productos. En realidad uno dice, no sabe qué come. O come fruta buena o fruta ya decir prácticamente como aceleran la fruta no tiene sus vitaminas, eso pierde prácticamente. Así es. Al respecto, se han hecho estudios. Daisy quería acotar algo al respecto. Aportar algo, perdón. Yo creo que abrió su micrófono. ¿No? Ya. Bueno, por eso la recomendación que hacía Lezaeta, ¿cierto?, para el consumo de las frutas, y resulta extraño decirlo así, pero ojalá, o sea, de lo más natural posible, ojalá producida dentro de nuestra zona. Y la tendencia actual, ¿ya?, es el kilómetro cero, se habla en Europa, por ejemplo, si nosotros entramos ahí hacemos cursos o leemos publicaciones europeas, nos vamos a dar cuenta que se habla del kilómetro cero. ¿A qué se refiere? A que consumamos verduras, frutas, ciertos productos, ¿ya?, para nuestra alimentación, que sean de menos de 1 kilómetro de distancia, ¿ya? Porque de esa manera nos aseguramos de que ese alimento no tiene preservantes, no tiene, no pasa tanto tiempo refrigerado, ¿cierto? No pasa por procesos para prolongar la vida, porque los obtenemos por cercanía, ¿cierto? Y tampoco se van a descomponer. Y también se habla de temporada, o sea, kilómetro cero y de temporada, ¿ya? De proximidad y temporada sería para nosotros. O sea, consumir los alimentos en la temporada que corresponden, porque principalmente los alimentos pierden muchos de sus nutrientes cuando se preservan de forma artificial o se hacen madurar, como decían, de manera artificial. Y eso ocurre principalmente cuando se dan estos alimentos fuera de temporada, ¿ya? Les había dicho, por ejemplo, el tomate, ¿ya? Si lo consumimos en invierno, sabemos de que naturalmente el tomate no se da en invierno. Probablemente para poder obtenerlo, pasó por procesos químicos y de laboratorio, ¿cierto? O se obtuvo de una manera totalmente antinatural. Y por lo tanto, los nutrientes que contiene no son los mismos que el tomate que maduró en mata y que consumimos en verano. Ustedes lo pueden diferenciar en sabor, en aspecto, ¿cierto? Y eso nos indica entonces que la cantidad de nutrientes también varía, ¿ya? Y entonces, recomendaciones de proximidad y de temporada, ¿ya? Que esas sean las condiciones para elegir nuestros alimentos. Cuando vayamos a comprarlos a las ferias, preferirlos sobre el supermercado y elegir aquellos que son menos atractivos, ¿cierto? Hablando en términos de marketing, ¿ya? Si el alimento tiene alguna picada, ¿cierto?, de insecto, si tiene alguna imperfección, ¿ya?, es probable que ese alimento haya sido menos intervenido, hablando de frutas y verduras sobre todo,
porque actualmente las manzanas gigantes que se ven bonitas y parejitas, ¿cierto? No es lo que uno ve en los árboles que se den así de manera natural, ¿ya? Porque los bichitos, los insectos hacen lo suyo. Y por supuesto, vamos a ver un tono también de donde les da el sol, ¿cierto? Que tienen un color y por el otro lado otro. Entonces, cuando son alimentos producidos de forma artificial, tienden a ser más, entre comillas, perfectos a la vista, ¿ya? Pero tienen déficit de nutrientes porque se incorporan otros químicos que ahuyentan los bichos, los insectos, que le dan mejor forma, que le dan mejor coloración, pero todo es artificial, ¿ya? Yo he lavado papas que las veo muy rosaditas y las compro y las prefiero porque se ven limpias y rosadas. Llego a mi casa y las lavo y eran tintas. O sea, la verdad es que el mercado ha sido bastante cruel con el consumidor en ese aspecto e incluso nos hace desconfiar hasta de las frutas y las verduras. Cecilia, perdón, tiene la mano Carolina, ¿puedo levantada decir hace algo rato. al respecto de este comentario que hizo la Pero, persona? pero Lidia, un ratito para darle la oportunidad a Perdón, perdón. Cecilia, que veo que hace rato tenía la mano alzada, y después Lidia. Sí, disculpe, yo quiero hacer una pregunta. Me quedó una duda con la pregunta número 6 acerca de los suplementos para el hígado. ¿Cómo saber cuál de ellos recomendar? O si se pueden tomar juntos, porque ¿cómo saber en qué momento recomendar uno u otro? Acá. Miren, en el tema de los suplementos, como les decía, de verdad, mi visión al respecto es que idealmente suplementaran solamente con la dieta, que tu alimento sea tu medicina. Cuando hay un déficit, cuando hay un daño hepático prolongado, sería necesario la suplementación. ¿En qué caso? Principalmente dependiendo de nuestro usuario. ¿Ya? Sabemos que la naturopatía, como decía Lady, no indica el mismo tratamiento para todo el mundo, ¿ya? Es súper personalizado, a diferencia de lo que ocurre con los diabéticos que caen al sistema, ¿cierto?, de salud convencional, ya sea público o privado, es lo mismo porque el tratamiento es estándar, ¿ya? Que se les da lo mismo a todos. Y muchas veces no se incursiona más allá de que si tal vez tiene un déficit, ¿cierto?, de cromo, ¿ya? Y no se le suplementa con eso, ¿ya? En el caso entonces de los enfermos con problemas de hígado, lo ideal es hacer una desintoxicación y promover un estilo de vida saludable. Si esta persona no está en condiciones de tomar buenas decisiones, ¿cierto?, y está en riesgo su integridad, ¿ya?, entonces vamos a suplementar. Y en este caso podemos indicar todos los suplementos anteriores, ¿ya?, ideal de a unos, o sea, al igual como cuando vamos incorporando alimentos para los niños, que sean por separado, ¿ya? No estos complejos que traen todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que estar súper atentos a algún problema que pudiese presentar, ¿ya? Y es más fácil identificarlos si podemos suspenderlos de a uno, ¿ya? Por ejemplo, por la sintomatología, ¿ya?, que presenta nuestro usuario, podemos sospechar de que tal vez esté con un exceso de zinc, ¿ya? Entonces, si yo le indiqué un suplemento que contiene todo, tendré que decirle deje de tomar ese suplemento, ¿cierto? Y va a tener déficit de los otros nutrientes que estoy tratando de potenciar. Pero si le he indicado por separado, le suspendo solamente el zinc, ¿cierto? Y puede seguir tomando los otros complejos y vamos a ir identificando dónde está el problema, ¿ya? Pero la verdad, es complejo trabajar con la suplementación. Yo personalmente no lo hago, ¿ya? Pero sí, para un estudio posterior, ¿ya? Podemos hacerlo acá también en Civis. Les recomiendo, hay un libro que se llama Comer con Inteligencia, de Kathy Bonan e Ibis Cohen, si no me equivoco. Se los puedo dejar ahí en la bibliografía, donde aparece una pauta en que uno le hace preguntas al usuario dentro de la entrevista inicial, y según las respuestas se van identificando déficits de algunos nutrientes, ¿ya? Y ese libro habla de nutrición ortomolecular, pero me gusta el enfoque que tiene,
¿ya? Entonces, según la entrevista, según la sintomatología que presenta la persona, se van indicando los nutrientes, ¿ya? De manera muy específica. E incluso en el libro aparece dónde los podemos encontrar naturalmente y como suplementos, ¿ya? Alimenticios. No sé si con eso contesto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Lidia, ahora sí, la dejamos también harto rato con la mano alzada. Sí, lo que yo quería comentar era que, bueno, así como es verdad lo que comenta la persona, hay mucha daño en las producciones de los alimentos naturales. El enemigo ha trabajado mucho ahí dañando la producción, usando con el uso de los agroquímicos y todo, que las plagas y todo lo que al final hace que uno tenga que estar usando esas cosas en la producción muchas veces. Pero también Dios ha permitido que tengamos acceso a consumir otros alimentos que son, como le llaman, superalimentos, como son las algas que venden, o sea, están a la mano para uno nutrirse mejor. Están a la mano para, incluso son limpian, sacan los químicos del cuerpo. Entonces, están las algas, están los germinados que los podemos hacer nosotros mismos. Entonces, no necesariamente tenemos que quedarnos en lo negativo. Y yo he visto que aún con ese tipo de alimentación, ni siquiera orgánica, gente se ha sanado de cáncer y de enfermedades muy graves, obedeciendo la ley de Dios, porque el Señor hace la parte que nosotros no podemos hacer. Así es, no olvidar que la sanidad viene del Señor y por eso que es importante que nosotros, y volvemos a hacer énfasis, eh, que nosotros nos acreditemos, porque nosotros trabajamos con nuestros remedios naturales y como les decía, lo fundamental aquí es la esperanza, la confianza en Dios, ¿ya? Porque Él es el que da la sanidad. ¿Ya? Los agentes de la naturaleza contribuyen a la recuperación, pero la sanidad viene de parte del Señor. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestro actor profesional como un ministerio al servicio del Señor, vamos a recibir grandes bendiciones, a pesar de que los tratamientos sean muy sencillos y a pesar de que las verduras, las frutas, ¿cierto?, no contienen la cantidad de nutrientes que nosotros esperásemos que tuviese, ¿ya? De todas maneras, cuando la persona se dispone y hace los cambios, se va a ver favorecida su salud, ¿ya? Entonces, echemos a rodar el octavo remedio natural que debería ser el primero, ¿cierto? Que es la confianza en Dios ante todo. Primero Dios y luego todo lo demás, ¿ya? Y como les digo, haciendo un cambio en la alimentación, un cambio de hábitos, siempre va a haber una mejoría, ¿ya? Siempre va a ser favorable para la salud del usuario. Y, por sobre todo, preferir los alimentos lo más natural posible. Ya les dimos los tips, ¿cierto? No siempre lo más perfecto es lo mejor. Ojalá comprar a productores locales y si tiene usted un lugar donde producir sus propios alimentos, tiene una tremenda bendición, ¿ya? Eso, por eso es que tal vez la recomendación en estos últimos tiempos es salir de las grandes ciudades, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tierra misma se ha visto herida, producto de nuestras malas prácticas, ¿cierto? Como seres humanos. Hemos dañado mucho la naturaleza y ya no es lo que debería o para lo que fue diseñado. Pero bueno, mientras estemos acá confiando en el Señor, todo lo demás viene por añadidura. Estamos ya avanzados. Voy a revisar si es que en el chat hay algo más. Bueno, es nuestro desafío, profe, ahora hacer huertita, hacer quinta para plantar los productos naturales. Claro, y si no, también podemos producir, ¿cierto?, nuestros alimentos, como decía Lidia, los germinados, ¿ya? Que se pueden hacer en cualquier lugar, ¿ya? Siempre, si nosotros buscamos, vamos a encontrar, ¿ya? Si nosotros pedimos, vamos a hallar, pero tenemos que ir a la fuente de que realmente nos va a dar las respuestas correctas, que es Dios, ¿cierto?, nuestro creador. Así es que, justamente para terminar, vamos a hacer una oración pidiendo la dirección del Señor y nos vemos mañana con otro tema, ¿ya? Interesante como este, ¿ya? Todavía no lo tengo bien definido, voy a buscar aquí cuál es el tema como más que podría presentar mayor confusión o déficit, ¿cierto?, de conocimiento tal vez frente al examen. Profesora, ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Me la hacen llegar también por interno? Cristina. profesora, sí, buenos días a todos. ¿Usted puede compartir este archivo ahí en el grupo para que nosotros podamos imprimir y tenerlo?
Sí, sí la voy a leer y les dije, voy a dejarles este y Ya, el de ayer también. Ya, pero me lo ya, recuerdan en el WhatsApp, por favor, que se me olvidó. ya, gracias. Muchas gracias. No, de qué. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración, ¿ya? Quería pedirle a Mabel si nos puede dirigir en la última oración. Ya, ya oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitir a estudiar de tu naturaleza y de las vitaminas que tú nos tienes, Señor. Señor, que sea de bendición, Señor, los exámenes que vamos a rendir, Señor, que sea para ayudar a los demás, Señor. También, Padre Celestial, ayude a cada una, la que estamos hoy aquí, Señor, para que la que van a rendir, que le vayan bien, Padre Celestial. Y también que podamos servir para ti, Señor, en la honra y gloria tuya, Señor. Y mostrar el hermoso amor que tú tienes también con ellos, Señor. Señor, este es un principio, Señor, para poder mostrar tu amor, Señor, a los demás que tienen que conocer, Señor, a través de esta medicina, Señor, que tú nos pusiste, Señor, en el camino, va a ser un testimonio para los otros, Señor. Así que, Señor, guíanos desde ya, Señor, y háganos, Señor, que este examen que tenemos que rendir, que sea para bendición, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Y para a través de esta carrera, Señor, podamos mostrar cada día que tú estás con cada uno y que tú tienes una hermosa corona para los demás, Señor, también. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, para poder avanzar cada día, Señor. En estos tiempos difíciles sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y tú estarás para siempre, Señor. Y queremos, Señor, que tú guíes, Señor, a los que van a estar tras estos exámenes. Y también te pedimos especialmente por nuestra profesora, Señor, que tú también, Señor, lo guíes, Señor, a ella, Señor, como ella nos está guiando a nosotros, Señor. Señor, te ponemos en tus manos de amor todo lo que van a tocar para dirigirnos en este examen, que sea de éxito y bendición, Señor, para cada uno, Señor. Ahora, Señor, en este día, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Y mañana que sea otra bendición también. Señor, todo te ponemos en tus brazos de amor, Señor. En el nombre tuyo, amén. 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 Que Dios les Amén. bendiga. Amén. Nos vemos mañana entonces Amén. a las Nos 8. vemos. Dale El bendiciones. link siempre es el mismo, ya para entrar. Ya. Un abrazo, Ok, que estén muy que estés bien. Chao, Muchas chao. Chao, gracias, chao. bendiciones, lindo día. Muchas Que gracias. Muchas tengan un gracias. Buen bendecido día. día.